Sábenme, muchachos, precisamente en la jornada, leo, reaparece Billy Álvarez. Dice que explicará su versión sobre desvíos después de 22 meses de haberse librado una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y se le considere prófugo de la justicia. Guillermo Billy Álvarez Cuevas, expresidente de la cooperativa La Cruz Azul, reapareció en un video posteado en redes sociales en el que asegura dará su versión de las acusaciones que existen en su contra por presuntos desvíos y transferencias ilícitas por más de 6,000 millones de pesos. Fíjese, el video surge horas después de que el maestro Daniel Marmolejo, hoy en la mañanera, le preguntara al subsecretario de Seguridad Pública Mejía Verdeja y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador si se sabía del paradero de Billy Álvarez. En la mañanera, el maestro Daniel Marmolejo lo planteó. En la grabación, que dura poco más de 2 minutos y en la que no se precisa su ubicación, señala que por diversas circunstancias no ha podido dirigirse a sus compañeros cooperativistas para explicar las causas por las que se encuentra prófugo. Y cito, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de mis hechos. El pasado 27 de abril ocurrió un enfrentamiento a balazos entre dos grupos antagónicos de la cementera Cruz Azul, ubicada en el poblado de Jaso del municipio de Tula Hidalgo, que dejó 8 personas muertas y 2 heridas. 10 de los participantes ya se encuentran sujetos a proceso penal en el ámbito del fuero común. La Fiscalía General de la República mantiene vigentes las órdenes de captura libradas en contra de exdirectivos de Cruz Azul, entre ellos Guillermo Álvarez Cuevas, conocido como el Billy, Víctor Garcés y el abogado Miguel Ángel Junquera Sepúlveda. En julio de 2020, el juez federal Iván Seferino Hernández, a petición de la Fiscalía, libró las correspondientes órdenes de aprehensión y en caso de que sean detenidos, los exdirectivos de Cruz Azul serían encarcelados en el Centro Federal de Readaptación Social número 1. De acuerdo con las acusaciones, Billy Álvarez habría participado en operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascienden a miles de millones de pesos, entre ellas haber desviado recursos que ascenderían a 4,000 millones de pesos de un fondo de pensiones de cooperativistas de la compañía cementera. También se menciona que los exdirectivos participaron en la emisión de pagos a empresas inexistentes y entrega ilegal de recursos por asesorías y compraventa de jugadores del equipo de fútbol Cruz Azul. Este es el video con el que reaparece Billy Álvarez en redes sociales.
solucionar esta situación, querida Adriana. Bueno, déjeme, mientras corregimos este audio, le ofrezco una disculpa. Yo sé que a veces usted piensa que soy muy descuidado con las cosas, pero no. Hay cosas que se salen de control, que no están necesariamente en mi control. Le ofrezco una disculpa. Ya nos ayudarán los compañeros del equipo de producción a solucionar esta situación. Déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora, miembro de esta familia sin censura, que le entra a la mesa de diálogo que se viene a continuación. Doctora, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Pues aquí encantada de estar contigo y con quienes vayan a estar hoy, que estoy con esa intriga muy contenta de verlos y que nos vean también. Claro que sí, doctora. Me da mucho gusto también saludar a Norman Pearl, analista, columnista y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Norman? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas noches a la doctora, buenas noches a toda la audiencia, esperando que en este momento pueda surgir alguna información que se puntualice y que se pueda llevar a cabo de una manera muy clara, ¿no? También saludo, gracias Norman, al maestro Jairo Calixto Albarrán. Ya llegó el querido y tremendo Jairo. ¿Cómo estás, Jairo? Te saludo con mucho gusto, maestro. A ver, ¿tenemos al maestro Jairo? ¿O no ha llegado el maestro? Es que me andan tirando muchas curvas esta noche. Perdóname. Estaba yo pasando. Fuiste tú. Fuiste tú. Fue mi culpa. Sacrificadme. Fui yo. Perdón, me quedo, Vicente. Un gran abrazo. Te voy a echar a Francisco Martín Moreno, cabrón, verás. No, espérame, no. Híjole. Mejor a Lili. No, mejor a Xochitl. No, mejor a la señora López. No, híjole. No sé quién elegir para que me crucifique. Sería que te pudieras elegir entre estos grandes humanistas. Pero mi querido maestro, pues un gran abrazo, muy cariñoso por tu cumpleaños. Espero que aquellas arpías te hayan llevado tus mañanitas. Y también un gran abrazo a mi querida Leticia Chelius, Leticia Calderón Chelius. La conozco desde que era una niña. Pero, y la abrazo hoy también. Pórtate bien. No, te pierdas, la conozco de veras, desde la escuela. Ella sí estudiaba, yo no, pero la abrazo con mucho cariño, con mucho respeto. Bueno, oigan, a ver, déjenme ir poniendo temas sobre la mesa y los vamos conversando, si les parece, Jairo, doctora, querido Norman. Por ejemplo, y creo que hacía referencia a esto, precisamente el querido Jaime Hernández. Los panistas, con una mano pidiendo seguridad a los periodistas y con otra, pues escupiéndonos la jeta. La base del conservadurismo es la hipocresía, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nunca antes pude haber estado tan de acuerdo con el presidente como hoy, doctora. Creo que es un tema que se tiene que abordar porque los panistas están colgándose del tema de los asesinatos, de los ataques a periodistas para sacar raja política, pero callan por casos como el de Lili Telles, el de Kenia López Rabadán y Xochitl Gálvez, solo por mencionar uno, doctora. Ay, Vicente, pues a mí me da mucha pena porque aquí es donde entra, pues gente tan querida ya como ustedes, ¿no? Que entran a la mitad de esta discusión pública que no debería de llegar a este extremo. Realmente los legisladores deberían de tener una voz sensata, una postura, pues realmente acorde a su investidura, digamos. Y te voy a decir por qué es esto tan delicado, porque tenemos
años con un tema muy delicado como es este asunto bueno, la violencia explícita, la persecución, el exilio de periodistas mexicanos, de personas que se dedican a dar información que es valiosa, que es indispensable y que de repente pues han sufrido en carne propia pues, y con sus familias, que eso es lo peor de todo, toda una persecución. Entonces, la banalización de este tema por parte de legisladores y de políticos, digamos, sobre todo porque son figuras públicas, es sumamente delicada y por eso, bueno, en este sentido yo me solidarizo con quienes son víctimas de ese tipo de discursos porque solamente incrementan la violencia. Pero, sin embargo, ahí yo te quiero agregar un elemento que a mí me parece que también puede ser interesante y es que, por un lado, estos legisladores, sobre todo la gente de oposición tan visible, que son estas señoras, que ya Jairo te mostraba cierto temor digamos, a sus palabras respecto a él o respecto a lo que pudiera hacer, por ejemplo, decías hace rato, en plan de chunga, hablaba de las mañanitas, pero pues qué miedo, ¿no? Ahí sí daría un poco de miedo. Pero te voy a decir que es muy interesante, Vicente, el hecho de que estos personajes los tengan ya por interlocutores a su mismo nivel y ya sin ninguna otra, digamos, barrera a ustedes, las personas que han hecho el nuevo periodismo. Fíjate que es interesante porque hace unos años podríamos haber pensado que había un desequilibrio entre estos personajes que algunos tienen mucho tiempo en la vida política, no, algunos como Lili Telles, pues es una advenediza, ¿no? Tiene un par de años y se irá pronto, pero hay otros personajes que efectivamente han hecho de la política una historia muy larga, una trayectoria de vida. Y en ese sentido, ¿quién hubiera imaginado, Vicente, que en relativamente corto tiempo, en este contexto, sus interlocutores ya son este nuevo periodismo? Entonces, yo te diría que si lo vemos desde otra perspectiva, los felicito, Vicente, porque ya ocupan ese lugar donde para ellos es muy relevante lo que ustedes dicen, lo que mencionan, las voces, las opiniones, los comentarios, es más, hasta el estilo que permite que esto se relaje, que permite que también se hable de muchas otras más cosas y por tanto se vuelven atractivos para un público que ya no quiere ver ese otro tipo de periodismo ya envejecido en un sentido, no por la edad, no, por el contenido, por la manera cartonada de decir y digamos, de controlar la noticia. Entonces, te la pongo en esa perspectiva. Muy lamentable esta parte que tiene que ver con violencia y generar violencia, y yo te podría contar mucho de lo que yo conozco en el tema, no es el momento, pero creo que es delicadísimo. Estamos hablando de un tema muy sensible, pero por otro, felicidades, porque la verdad es clarísimo que hoy sus interlocutores, quienes les importan qué digan y qué mencionen, son ustedes. Entonces, bueno, pondría eso en la balanza. Aparte de lo que estaba mencionando la doctora Leticia Calderón Chelius, déjame poner también sobre la mesa, hablando de colgarse del tema, Norman Pearl, una declaración que envía la Unión Europea, Noruega y Suiza, condenando los asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez Ramos, Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Johanna García Olivera. Claro que hay que exigir justicia, claro que hay que condenar los asesinatos, pero esto es más de la politiquería, esto es continuación de la politiquería de los eurodiputados, es mi lectura. Mi querido Norman Pearl, te escucho con tus comentarios y reflexiones. Hay que decir con claridad y subrayarlo siempre que sea necesario que los crímenes a periodistas en México no hay ninguna evidencia que sea el Estado quien los está perpetrando. De tal suerte que el propósito finalmente de la oposición mexicana de poder recrudecer la opinión de que en México se mata periodistas tiene poco que ver con el gobierno en turno. Hace un rato escuchaba que el porcentaje de asesinatos, y más que el porcentaje, los números absolutos de asesinatos que se dieron en nuestro país fueron en 2016 y 2017, en el gobierno de Peña Nieto. De tal manera que es muy importante establecer que si bien es cierto la inseguridad
ha permitido estos comportamientos. También es cierto que básicamente los periodistas que pierden la vida son a manos de gente que previamente habían señalado por diferentes causas, entre ellos el narcotráfico, ¿no? De tal suerte que hay un todo, y en ese todo tenemos que incorporar también el asesinato de periodistas en términos de inseguridad. Pero hay que matizar, hay que decir las cosas como son, y bueno, la protección a periodistas por parte del gobierno, tú eres uno de esos casos, se está dando de una forma abrumadora en virtud de la inseguridad. Y bueno, el gobierno, el Estado, aporta sus elementos, sus fuerzas, y la sociedad debe entender finalmente que no es fácil escapar a la venganza personal que ejercen algunos poderosos, ya sea el narcotraficante, ya sea el político, ya sea el potentado en términos de recursos, quienes están acudiendo a esta forma fácil de deshacerse de un periodista que está sacando a la luz temas que no les favorecen. Entonces, bueno, son cosas muy, muy tristes, muy lamentables, que se viven en nuestro país y en otra parte del mundo, pero tampoco se puede soslayar. Hay que decir que es algo que termina por ser un pendiente del gobierno y de los gobiernos sucesivos, ¿no? Así es, Jairo. Calixto Albarrán, dame tu opinión de todo esto que ya te ha tocado ver en los chats de Sin Censura. A seguir adelante, dice el presidente, no se doblen. Sí, creo que mira, evidentemente la derecha tiene esta gran cualidad en general, ¿no? Eso no quiere decir que la izquierda no lo haga, pero es muy claros, yo tengo muy identificado, y de dónde vienen las amenazas en los tweets, dicen lo mismo, piensan igual, y dicen, como dijo Calderón, como dijo Chumel, entonces ya sé de dónde vienen, como dijo la Rabadán, y así, entonces queda muy claro dónde vienen, lo que están invirtiendo en esos ataques y amenazas, porque es la manera es la única que entiende la derecha, no se le da, como admiran a Pinochet, pues piensa que todo se resuelve a madrazos, y que todo es con represión, pero no entienden que eso no les está generando nada, por más que inviertan dinero en bots y en amenazas y demás, pues no funciona en la realidad. Al final, en la realidad no se refleja ni en votos, ni en apoyos, ni en nada. Bueno, cuando vimos, nada más, a mí me sorprendió mucho, pero creo que es muy claro, la encuesta de Reforma. O sea, Reforma es un medio, pues es un medio natural, ¿no? De la derecha mexicana, y en la encuesta de Reforma, que nada más encuesta regularmente a la gente de la Colonia del Valle y de Santa Fe y Polanco, pues dice que no quieren esa unión de partidos, que todo lo han hecho mal, que son un desastre, etcétera. Entonces, no están haciendo el trabajo, por más que amenacen y por más que griten, y veamos lo que hace Lili Telles directamente contra ti, ¿no? ¿Y dónde me lo encuentre? A la vez, ¿en qué momento se transformó en el pelón Gomis? ¿O son la misma persona? Tú los viste de cerca. ¿Son los mismos? Nada más trae una peluca de diferencia. Es probable. Y como siempre digo, me saca de onda Xóchitl Gálvez, que jamás pensé que iba a llegar a hundirse de una manera tan, pues como que dijo, vamos a hundirnos, pues que sea como el Titanic, ¿no? Y se hundió hacia en ese panismo radical. Ya la señora Chavadabadán, pues ya, yo no sabía ni que existía, y de pronto apareció, y es igual de amenazante y de diabólica. Entonces, pero esa es la naturaleza de la derecha, y lo que quiere hacer es eso, es fundamentalmente intimidarte, es
sobajarte y ahora sí que jugar con tu mente como un gato con su bola de estambre. Y al final te das cuenta que no es así, que son ataques virtuales, que tienes que tomar tus providencias, pero que no debes de tu vida ceñirla a lo que digan pues estos bots. Digo, ya cuando te aparece un bot con la cara de como me pasó a mí, de Cuauhtémoc Cárdenas, amenazando, dije, no, esto no puede ser cierto. Antes te amenazaban con avatares de calavera, con Hitlers, pero ya te ponen al ingeniero, no, pues ya, no son gente seria, pero es lo que hace la derecha, no tiene otro discurso. Ve su gran líder, el señor Solá, o sea, el otro abrió un texto del País y decía, el gran representante de la derecha, el símbolo de la derecha internacional. Dices, no manches, pues qué amolados están. Y todavía hay gente como Alitito Moreno que le paga por hacer, pues sembrar caos y desorden, como si no fuera tan complicado. Entonces, pero eso es lo que hace la derecha, ¿no? Sembrar miedos, temores, generar ruidos y demás. Pero al final, no les están redituando nada. Los están robando, señores derechosos. Ese señor Solá, el tumbaburros y el hijo de Julián Rementería, los están timando. Pero bueno, allá ustedes. Bueno, de hecho, Kenia López Rabadán, lo que no perdió en aquel diálogo con Lili Téllez y Xóchitl Gálvez en los espacios de Carlos Alarraqui, lo perdió hoy al anunciar que van a pedir juicio político contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Así lo dice Kenia López Rabadán, todo por el caso de la línea 12 del metro. La necropolítica en su máximo esplendor, tratando de sacar raja política de la desgracia de la línea 12. De ahí escuche. Hemos presentado demanda de juicio político en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que sea destituida del encargo por su negligencia en el mantenimiento e inspección de la línea 12 del metro, así como por su obstrucción en la investigación. Más de un año de ocurrida esta tragedia y no hay claridad de quiénes son los responsables. En esta tragedia fallecieron 26 personas y un centenar de seres humanos resultó con lesiones y no existe ninguna persona declarada responsable. Ninguna persona ha estado sancionada por este hecho a más de un año, ni por la vía civil, ni penal, ni administrativa. Esta omisión por parte de las autoridades de la Ciudad de México constituye violaciones graves a nuestra Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Se ha ocultado la responsabilidad de la señora... ¿Y sabe qué, doctora? ¿Sabe qué, doctora? Hablan como si tuvieran autoridad moral. Y mire, no estoy diciendo que no se deba de buscar la justicia para los familiares de las víctimas que perdieron, sobre todo las que perdieron la vida y resultaron lesionados en esta tragedia de la línea 12 del metro. Pero caray, juicio político, como que vamos a tener un round 2 de lo que se vivió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aquel desafuero que se le buscó hace años. Doctora, dame tu opinión. Pues mira, mi opinión está fuerte, Vicente, porque yo creo que, es obvio que como política ella le pone el tono más fuerte, más subido en el sentido de juicio político y bueno, obviamente que eso tiene una cantidad de pasos que implicarían, que realmente ella hubiera movido de una manera distinta esta presentación, que desde ahí ya la descalificaría en esa
en esa forma de querer subir y de utilizarlo políticamente. Sin embargo, el punto no es malo, porque fíjate que yo creo que sí merecemos y sí nuestra autoridad, sobre todo porque estamos hablando de una autoridad legítima que conoce en términos, digamos, del seguimiento de lo que pudo haber pasado, de la información que se tiene, tendría que dar mucho más información que la que tenemos hasta este momento, tendría que tener una solución mucho más pronto, porque efectivamente las víctimas directas de esta tragedia, pues son el golpe más fuerte que ha recibido la autoridad de la Ciudad de México, y digo, ni siquiera en esta administración, viene desde Marcelo Ebrard, o sea, es un tema en el que misteriosamente, y ella podría decirlo, esta señora Kenia López, bueno, pues ¿por qué no hablan nunca de Mancera? Para mí es el principal culpable de lo que me digas que tiene que ver con esta ciudad en términos inmediatos, pero misteriosamente no lo mencionan. Bueno, y te voy a decir, son víctimas, por supuesto, las personas que directamente han sufrido o que fueron los que fallecieron o que quedaron lastimados o sus familiares que han sufrido junto con ellos las consecuencias de toda esta tragedia. Sin embargo, todos somos, digamos, víctimas en el sentido de que hemos perdido un medio de transporte muy importante y ahí sí yo te diría que la autoridad de la Ciudad de México sí debería de subirle el tono a la presentación, a la explicación, a la solución de este tema y no dejarlo al tiempo. Porque le da elementos a la oposición y porque al final de cuentas es un tema que va a estar presente en el golpeteo y obvio, pues los políticos lo aprovechan, Vicente. Aquí yo pues no concuerdo con el tono, el estilo y digo, ya es una cosa ya hasta personal, porque siento que no solo hay, a propósito de cualquier tema, se montan y dicen cualquier cantidad de tonterías. Y sin embargo, mira, en este momento estoy diciendo, sí creo que este es un tema que la propia autoridad de nuestra ciudad tendría que tomar con mucho más fuerza en términos también de su comunicación pública, Vicente. Así es. ¿Cómo ves tú, Norman Pearl, este llamado al juicio político contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México por parte del panismo? Esos mismos panistas que defendieron a capa y espada y protegieron al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y así sucesivamente, Norman. Claro, son bastante selectivos con sus culpables, ¿no? Y bueno, en el caso específico de la jefa de gobierno, aparentemente, de acuerdo con los dos primeros informes de la empresa noruega, pues queda muy claro que es el constructor quien comete los errores básicos, los errores fundamentales, y es muy complicado que se pueda demostrar una culpabilidad que exceda a estas empresas. Ahora, hay que decir algo que también es importante. Los panistas pasan por alto, si quieren extrapolar culpas, los panistas pasan por alto que es Felipe Calderón quien le da el banderazo a la línea 12 del metro, cuando ya había sido construido con todos sus defectos, ¿no? Y que bueno, hay que decirlo también con honestidad, es Marcelo Ebrard, que es el jefe de gobierno, hay un director del metro, etcétera, etcétera, pero aparentemente, y de acuerdo con los informes previos de la misma empresa noruega, era muy difícil detectar las fallas a través de mecanismos de revisión o de una sistemática pues, supervisión y reparaciones, ¿no? Entonces aquí estamos en un entorno de reflexiones, ¿no? De especulaciones, en donde dentro de la política, bueno, pues se utiliza aquella que acomode mejor a tus propósitos, ¿no? Pero quiero insistir, no creo que vaya a prosperar un juicio político, y no por la mayoría que se pueda tener o que pueda tener la alianza oficialista dentro de las cámaras, sino simplemente porque no encuentro, y aparentemente no encuentran los expertos, entre comillas, no encuentran la culpa de una manera tan fácil, ¿no? Es decir, no se puede actuar de esa forma. Hay que ser bastante más prácticos y poder hacer demostraciones en las denuncias. Las denuncias no pueden estar en el aire.
Y esta denuncia, insisto, es de carácter político, se va a perder, hace ruido, ¿no? El 5 de junio está más o menos cerca y están buscando, pues, el escándalo, ¿no? Finalmente, esas Así tres es. senadoras son, pues, son las reinas del escándalo, ¿no? Ellas fueron elegidas justamente para hacer este ruido que consideran necesario, ¿no? A mí siempre me ha parecido que especialmente a Lili Telles la usan, ¿no? Pero veo que es este grupito que están siendo usados por el PAN, eventualmente por el mismo Claudio González como el director de estas gerencias, ¿no? Para poder golpear políticamente en la medida de lo posible. De Lili Telles hay mucho que podemos hablar, sobre todo con respecto a su profesión como comunicadora, ¿no? La licenciada en comunicación que aparentemente registra su actividad en el Senado y después nos encontramos que no hay nada de eso, ¿no? Habrá que platicar. Así es, Norman. Jairo Calixto, ¿has escuchado aquello que decía mi nana que hay quienes nadan de muertito? Pues así está Miguel Ángel Mancera. Para acá no volteen, para acá no volteen. Calladito se ve más bonito. Y creo que tiene razón Gerardo Fernández Noroña, que acaba de contestar a una nota de Oscar Mario Beteta sobre la demanda que está, la petición, la solicitud de juicio político contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por parte del PAN. Dice, hay más de un centenar de juicios políticos solicitados antes y Alito Moreno, que preside la subcomisión de examen previo, está muy ocupado extorsionando a proveedores. Ármense de paciencia, dice Gerardo Fernández Noroña en relación a esta solicitud de juicio político. Te escucho, Jairo Calixto. Sí, bueno, mira, estoy en contra de lo que estás diciendo, porque de ninguna manera el señor Mancera se ve bonito calladito. No, ni calladito, ni hablando, ni nada. Él ya tiene una naturaleza francamente espeluznante. Él, ya de verlo, ya dices, chale, güey, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde le hicieron el Coco Wash? Porque era un personaje interesante cuando apareció, era el gran policía de la Ciudad de México, agarraba a los malvados y canallas, y tuvo grandes momentos, y luego ya convertido en el perseguidor de Marcelo Ebrard, y luego escondido, siempre la verdad cobardemente, ¿no? En todos los temas, porque tiene un montón de temas ahí escondidos, o sea, atracos en despoblado en la Ciudad de México, sus hasta Genaro García Luna. No, bueno, digamos, tiene un montón de cosas, ahí tiene un closet lleno así, mira, de cadáveres uno tras otro, así como trajes de Aldo Conti, así tiene un chorro, y siempre todo el mundo lo hace a un lado, ¿no? No solamente los políticos, como la Chava de Abadán, y como Lili, y como Rementiría, y como Alito, y como todos, ¿no? Que todos se callan no hablan, sino también pues, los periodistas afines que nunca lo mencionan, ¿no? Tenemos ahí un montón de viejas vacas sagradas que nunca jamás mencionan a nadie que tuviera algo que ver con la oposición en temas oscuros y siniestros, y que un montón están metidos. Pensamos en Alititito Moreno. Todas estas grabaciones que han aparecido en estos días, ese lenguaje de carretonero que me dicen que en algunas vulcanizadoras jamás se expresarían de esa manera tan salvaje, pues no dicen nada, y de Mancera menos, y de cualquier personaje que tenga cosas siniestras, que son un montón, jamás dice nada, ¿no? Entonces creo que ahí es una mala estrategia, porque si de pronto dijeran, pues vámonos todos contra Alito, porque si es un viejo cochino, o contra Cabeza de Buey, que tiene un montón de atracos, o contra Chiflán Aureoles, que también tiene muchos temas ahí de atracos en despoblado, el financiamiento a Latinos, el que le paga al Broso y a Loret, esa tienda de raya, pues nunca dice nada, ¿no? Y claro, se especializan en armar escándalos numerosos sobre esos temas. Yo nada más pienso en el PAN. Acordémonos de las muertas de Juárez. ¿Cuándo dijeron que estuvieron por años crímenes interminables en esos estados, en Chihuahua, que era un estado fundamentalmente panista,
y jamás hicieron nada, la promesa de que iban a agarrar peces gordos y ni un charalillo entregaron. Entonces, es una hipocresía, es una doble cara y es una bajeza absoluta. Además, desde el grito, el escándalo, el pancho mayúsculo, el melodrama ranchero, que al final de cuentas lo que genera no es apoyo, es repudio, ¿no? Es lo que yo no creo que ninguna de esas señoras pueda salir a la calle y darse una vuelta, ¿no? Como tú y como yo, mi querido Vicente, o Leticia, ¿no? Podemos salir a la calle y nadie te dice nada. Bueno, a menos que vayas a ciertos restaurantes, ¿verdad? Pero en general, pues puedes salir a la calle sin ningún lío. En cambio, yo quisiera que cualquiera de estas señoras se diera una vuelta, ¿no? Una vuelta. Antes Xóchitl andaba en bicicleta. Ahora ya creo que la meten en un camión de redilas, porque no hay manera de que salgan a la calle sin que la gente les reclame, pues toda esta actitud siniestra, gritona, escandalosa, panchera, y que chale. Oye, a ver, para cerrar, a mí me llama la atención que apareció Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, acompañando a la candidata del PRIAN-RD en Hidalgo, a Carolina Villano, en un evento de campaña. Carolina Villano, la esposa, la pareja de Rubén Moreira, el exgobernador priista de Coahuila, el actual presidente de la Junta de Coordinación Política. Y leía un tuit de Miguel Gutiérrez que dice, ¿la engañaron o la compraron? Dime tú, Leticia Calderón Chelius, dime tú, doctora, ¿cómo entender que Rigoberta Menchú, quien ha sido reconocida por poner el tema de los indígenas en la mesa, en los temas a nivel mundial, pues se ponga en contra de los indígenas, de los más desprotegidos en Hidalgo? Bueno, esa es la lectura que yo le doy. No sé si viste la foto, doctora. Sí, la vi, incluso vi el discurso. Mira, la verdad es que, digo, a mí no me consta y yo no tengo idea, no manejo. Yo pensé que era meme, yo pensé que no era cierto, pero no, sí. Pero no es la primera vez, Vicente, no es la primera vez, digo, por eso digo, ni me consta, ni tengo idea, ni sería incapaz de decir algo que no tengo idea, en el sentido de que allá hay un contubernio o algo, pero esta no es la primera vez y sí creo que es una figura que obviamente es reconocida en un ámbito, sobre todo de ciertas personas, ¿no? Que han seguido la lucha indígena, pero ya está como muy desdibujada, a pesar de quien haya sido en su momento Rigoberta Menchú. Entonces, hay un uso más bien del lado de la prianista, la macprianista, ya le vamos a decir, pero creo que es equivocado, porque fíjate que justamente en el momento en que está, bueno, a la baja en las encuestas, cada vez perdiendo, cada vez que pone a un personaje nuevo, pues lo único es que demuestra su incapacidad y su desesperación, porque si tú ya metes en las últimas de tu campaña a una líder indígena, que te digo, que tampoco es la primera vez que también está en este tipo de escenarios de dudosa, digamos, de ideología, y tendría que ponerme a investigar para decirlo con pelos y señales, pero lo recuerdo un tanto. Sí creo que hay una parte de, digamos, de tratar de fingir lo que son, no sé, bueno, digo, ahora sácate el tren tolteca, ahora, ¿no? El edificio o la barda, ahora va a ser la barda, no sé, ¿no? Ñañú o no sé, algo que pueda ser como muy supuestamente identificarla a ella con el lugar que quiere gobernar y pues lo único es que se hunde más. Yo creo que es muy desafortunado porque en todo caso, mira que para liderazgo indígena Hidalgo, y podría haber invitado y convocado, si fuera el caso, ¿no? A algunas personalidades de ahí, seguramente los ha usado también, yo ni lo dudo, o ha pretendido hacerlo, pero más bien lo veo como un acto que suma a su desesperación, y sin embargo, si es de llamar la atención, pues el uso de un personaje que mediáticamente, para gente como nosotros, pues de inmediato brinca, y yo lo vi, y sí dije, mira, no me sonó ni siquiera tan extraño el asunto, pero vas a ver que voy a investigar y con pelos y señales sostendría lo que estoy diciendo, pero ya como con más elementos, pero por ahí va. Y de hecho veo que en Twitter tú
retuiteabas, doctora, lo que publica Abraham Mendieta, esta encuesta del periódico Reforma, que apunta que ha consolidado Morena su ventaja en Hidalgo. La desesperación total, Norman Pearl, al ver que Julio Menchaca pasa del 5 de abril con el 55% de la intención del voto a mayo 12 con el 61% de la intención del voto, y Carolina Villano del PRI-PAN-RD baja del 35% en abril 5 a mayo 12 con el 32%. La desesperación evidente, como vamos a ofrecer liposucciones si gano la gubernatura en el caso del candidato del PRI-PAN-RD en Tamaulipas, solo para dar más ejemplos cuando hablo de una desesperación. ¿Qué hacemos? Traigan a Rigoberta Menchú. Mi querido Norman, es una locura. Bueno, yo creo que el que está seleccionando a los personajes no tiene muy claro todavía qué es un propósito propagandístico, ¿no? Es decir, los elementos que reúnen pues, son malos. El mismo Alito Moreno, de lenguaje tan procaz y tan particular que escuchamos ayer, fue uno de los invitados, además por su posición como presidente o gerente del PRI, digamos yo, pues el presidente finalmente es Claudio X González. Pero, por ejemplo, también llevó a Margarita Zavala, llevó a Xochitl Gálvez, que en un lenguaje muy similar a Alito Moreno hacía énfasis en la importancia de echarle muchas ganas, ¿no? A la campaña de Carolina Villano. Y el caso específico de Rigoberta Menchú, me acuerdo perfectamente bien, hace muchos, muchos años, que por cierto no tiene mayor representación en ese momento, no solo porque sea guatemalteca, finalmente ella participó en muchos eventos en nuestro país con grupos, con nuestros grupos indígenas, pero Rigoberta Menchú tiene por ahí antecedentes que no son muy claros. Ahí me decían, por ejemplo, un guatemalteco, estando en Guatemala, que Rigoberta Menchú, justamente cuando recibe aquel premio, se hace de una serie de farmacias de similares y la contratación que hacía del personal tenía poco que ver con el mundo indígena. Entonces fue bastante criticada, ¿no? Parece que Rigoberta Menchú vivió su momento, pero hoy por hoy ni es un amuleto, ni es un imán, ni es nada que pueda conmover al electorado en Hidalgo. Me parece que el candidato de Morena, desde un principio se plantó como el candidato a vencer, y es un candidato que tiene una fortaleza muy particular, ¿no? De tal suerte que yo creo que en este momento Morena debería estar pensando, como lo comentó este lunes Hamlet, básicamente en Durango y en Aguascalientes, porque los otros 4 estados podemos decir que ese arroz ya se coció. Querido Jairo, decía Norman, ¿quién carambas es el asesor? Me imagino, oye, me está yendo mal en Hidalgo, aviéntame a alguien para acá para que haga campaña conmigo. Ahí te va Margarinflas. No. Ah, bueno, ahí te va Rigoberta. ¿Qué cosas de caricatura? Con mucho respeto para los personajes mencionados, mi querido Jairo. Fíjate que la asesora de la señora Villano era ni más ni menos que la pinche Sota. Acordémonos de ese infausto personaje que fue la gran asesora de Felipe Calderón. Una señora que obligó a todos los miembros del gobierno de Calderón a tener Twitter y a que respondieran, pues lo que les dijera la gente, que evidentemente eran mentadas y gritos y reclamos, ¿no? Entonces, una señora que la pinche Sota así le dijo Josefina Vázquez Mota, cuando reveló, ella reveló una serie de grabaciones donde ponían a la Vázquez Mota, pues tal y como es, pues como un ser más o menos chafa, ¿no? Pero es un personaje oscuro que ha ido por la vida asesorando, timando a las personas, a los distintos
gente que quiere ser diputados o senadores o partidos políticos y que los va timando, diciendo que que van a lograr el éxito con ella, y no ha logrado muchos éxitos, realmente muy pocos. Y lo que estaba pasando con la Villano era eso, que se estaba hundiendo. De hecho, ya se hundió ese barco ya nadie les ha dicho que están muertos, ya están ahogados, pero nadie les ha avisado. Pero ella era la gran asesora, la que llevó a Margarita. Imagínate, vamos a traer a alguien grande, alguien que mueva las masas. Tráete a Margarita. No, pues no, imagínate, no sabe ni hablar. Entonces, la acaba de correr hace un par de semanas y seguramente trajo al señor Solá, y a decir, no, pues tráete, claro, ¿a quién traemos? Una gran indígena notabilísima, que todo el mundo la ama. Rigoberta Menchú, que la verdad tiene años sin tener una representatividad importante. Ella se fue desdibujando, como dijo Norman, se fue desdibujando desde hace mucho tiempo, ¿no? Inmediatamente fue cooptada, pues ya sabes, el buen Salinas, que era bueno para esas cosas, y así fue cooptada, y ya al final no tuvo una representatividad interesante, llamativa, no coadyuvó prácticamente en nada, cosa que se le agradezca, pues no. Entonces, y la traen, el 80% de la gente que estaba ahí no sabía quién era Rigoberta Menchú, ni siquiera. No tienen la menor idea. Un personaje fuera de contexto, llevado ahí en una situación, y es lo que pasa cuando no tienes un plan, no tienes una idea clara de qué quieres hacer, el poder por el poder mismo. Ya imagino al marido, sí, mijita, tú puedes, te vamos a echarle ganas a todos aquí en el PRI. Y no, pues, no es tan fácil como decir, ay, voy a, tablets para todos, no, ahí van los teléfonos, tiempo aire, ahí les va su tarjeta, y su tren tolteca, cara, ¿qué más quieren? Y creo que, ¿sabes qué funcionó más? Ese meme que apareció, donde en el edificio de enfrente, dos edificios, en uno estaba ella diciendo, sí, vamos a ganar, y del otro lado, una gran manta de Morena diciendo, ya se van, y una flecha señalándola. Ese funcionó más, ese le dio la torre totalmente a esta mujer que, bueno, es producto simple y llanamente de las ambiciones del marido, a quien conocemos perfectamente, pues como esa gran familia, los Moreira de la Moreiriña, ¿no? Ambos grandes atracadores de la patria y personajes siniestros como pocos, los que se quedaron con lo que quedaba del PRI, igual que Alititito Moreno. Ya de veces es el puro guarumo, ya está nombrado de ser como el PRD, y ya eso es el lugar de honor en la política nacional. Hazme favor, ¿qué diría don Plutarco de todo esto? ¿Qué diría? Oye, por cierto, Jairo, ya para despedirnos y pedirte tus redes sociales, no había tenido la oportunidad de decirte, o sí, no, sobre el sketch que hicieron en el Canal 11, no lo habíamos platicado aquí en Sin Censura, no, pero... Jairo, oye, debo de decir, estoy muy molesto, cabrón. ¿Por qué no me pusieron a alguien guapo para representarme en el sketch? Es lo que había. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Era yo, Rigoberta Menchú, ¿qué hubieras preferido? Entonces, era yo, Margarita, ¿qué preferías? Sí, no, pues, tristemente no había más personal, entonces tuve que interpretarte a ti, fue mi mayor esfuerzo por lograr una interpretación de esa bonita. Oye, reclama la gente que por qué al agresor no lo personificaron pelón, y les digo, pues yo creo que no le hablaron a Ricardo Sevilla o no le pidieron que se rasurara lo poco que le queda a Ramiro Padilla Tondo. No sé, les digo, yo qué culpa tengo que hayan utilizado a Aquiles. Es que don Aquiles, digamos, Aquiles Cuentachiles es un personaje grandioso que hace Fernando Rivera Calderón, que representa todos estos furibundos periodistas de antaño, ¿no? Que lloran las viejas glorias y los antiguos cochupos, y que son y que lo representa perfectamente. Él representa toda esa idea, ese enojo, esa histeria, esa doble moral. Entonces, don Aquiles, no tenía como mucha gracia poner igual a un pelón Gomis, pero quedó claro de que representa todos esos que son, pues como Gomis, igualitos, ¿no? Igual, pero ya en una unidad,
en una Navidad ya más teatral, más simbólica. Mi querido. Oye, yo me imagino, ya me imagino a Jairo Calixto Albarrán pensando, a ver, conozco a Vicente, sí, llegó pidiendo una cerveza bien frívola. Bien frivolota. Sí. Oye, nada más antes de... Gracias, maestro, dime. Una cosa que estaba pensando como te felicité en las redes por tu cumpleaños. Bueno, ya sabes, me cayeron 8,550 bots. Y todos, fíjate que curiosamente todos decían, yo le compro los lentes, yo se los pago. Si de veras, si no fueran tan habladores los derechairos, tú ya con todos los lentes que ya te hubieran pagado, que te hubieran entregado, que te hubieran ofrecido, empezando por Lili Telles, por El Pelón y por toda esa banda. Sergio Mayer. La diputada pista que nadie se acuerda cómo se llama, ¿no? Tú ya tendrías por lo menos 5 sucursales de ópticas Lux, fíjate. Ya hubieras puesto un negocio, ya te hubieras salido de esto. Y no me cae ni uno. Todos me ofrecieron y nadie cumplió. Puros habladores. Por eso te digo que la mayoría no son fifís, son pseudo fifís, wannabis, y ya. Pero no, a ver, si fuera así, ahí está el billete, ahí están tus lentes y ya, ¿no? Y nada, puras promesas, Chihuahua. Oye, mi querido Jairo, hay que invitar a la gente para que te siga tus locuras, tus proyectos y esas cosas peores que publicas, que haces, Operación Mamut, la columna en Milenio. No, hombre, mi querido Jairo, hay que invitar a la gente también para que te siga en redes sociales, por favor. Sí, ya sabe que me puede encontrar en el Twitter en @Jairo Calixto, como siempre digo, hay emoción fuerte, allá hay bueno, es un carnaval, es un circo absoluto, y donde los bots hacen su nido, pero bueno, siempre, afortunadamente, mucha gente también les echa veneno para ratas y ya se van yendo. Entonces, pero se pone divertido ahí, ya sabes, la Operación Mamut, los domingos, Canal 11, con un gran grupo de gente, Fernando Rivera, Nora Huerta, Ceci Sotres, Conchi León, el Tacho de Tachotitlán. Entonces, es muy divertido, se repite en el Canal 14 el martes, y bueno, ahí Sin Tonsura también, ahí en el YouTube, y en la columna de Milenio, en Política Cero, donde pues, se rinden homenajes a los grandes de la patria. Oye, me acordé de ti cuando escuché a Lito Moreno decir tantas veces la palabra, ya sabes, y le iba a gritar, ¡ya déjese ahí! Sí, fíjate que ayer el hijo de López Obrador, que ya sabes que está el eterno hashtag, que ya va en 8,800, hacía esa pregunta, ¿por qué déjense ahí? Porque yo digo que si se dejaran ahí, no harían las cosas que hacen, de veras. Háganme caso, déjense ahí y van a pensar mejor, no van a invitar a su campaña, pues a Margarita, porque te la echa a perder, y así. O no tendrías cuates como Manolito Cloutier, ese notable junior. Entonces, bueno, así está la cosa. Muy bien. Mi querido maestro, déjame también pedirle a Norman Pearl que comparta sus redes sociales, que comparta en dónde publica sus columnas, querido Norman. Bueno, no es... A ver, compañeros, ¿podemos escuchar a Norman? Adelante, Norman. Sí, te decía yo que la columna Poder Popular se publica, se difunde a través de 3 portales, Manifiesto 21, también estamos en La Lupa MX y en Reporte 32 MX. Mi cuenta de Twitter es Norman F. Pearl y con el mismo nombre me encuentran en Facebook, tanto en la cuenta personal como en la fanpage. Yo quiero agradecer la participación de Leticia, y de Jairo, que por cierto es de los primeros Jairos que ubico fuera de Colombia, lo cual me da muchísimo gusto. Además disfruto su simpatía.
Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Norman. Gracias, parcero. Mi querida Leticia Calderón, Chelius, hay que invitar a la gente para que lea su columna, para que te siga en redes sociales cada vez más activa, doctora. Vicente, hay que meterle energía a las cosas. Mira, escribo una columna que sale los viernes, entonces me pueden leer en Sin embargo MX. Y bueno, se le olvidó decir a Jairo que también está en presentaciones de sus libros, así que pues que se le ve seguido también en eso. Y nada, mi cuenta de Twitter es @LetiChelius, ahí pues para darle lata a algunos, ¿no? Ahí de repente cuando una pausa que se puede hacer, pues de una vez ahí librar algunas pequeñas batallas que a mí me gusta mucho, el ambiente y digamos la velocidad con que se mueve Twitter, es la que más me gusta de las redes sociales. Claro que sí, gracias doctora, gracias Norman, gracias Jairo, nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo y gracias por el respaldo siempre, por estar siempre al pie del cañón aquí. Un abrazo Leti y un abrazo Norman, fuerte, un abrazo. A los dos igual, un honor, gracias por la invitación. Gracias, Vicente. Buenas noches. Bien. Déjeme ir en estos momentos con Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, nuestra corresponsal, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de lo que busca con el llamado a la unidad, a la hermandad, a la proscripción del uso de la fuerza en América. Un presidente Andrés Manuel López Obrador que sigue recogiendo respaldo de América Latina a su visión rumbo a la cumbre de las Américas, que no es un boicot, que no es un querer confrontarse como Estados Unidos, como muchos lo han querido plantear. Querida Alina, te saludo con mucho gusto, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti y a todo el auditorio de Sin Censura. Así es, el día de hoy el presidente nuevamente retomó esto que ha sido punto de partida para muchos gobiernos en el mundo y que durante varias décadas pues mantuvo, ¿no? Eso sobre la mesa. Yo sé que nos cuesta trabajo a veces creer que el PRI, que el PAN en algún momento destacaron en algo, pero bueno, sobre todo el priismo durante 70 años destacó sobre todo en el tema de la política internacional. Y nuevamente el día de hoy se retoma esto que está establecido constitucionalmente cuando le vuelven a preguntar al presidente López Obrador sobre el tema de la cumbre de las Américas, pues vuelve a leer, como lo ha hecho en tantas ocasiones, el artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución, que tiene que ver con los mandatos de la política exterior. Algunos de ellos, pues la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, el respeto a la soberanía de nuestros países. Y esto, nuevamente, hay que tenerlo bien claro, porque este debate de la cumbre de las Américas no es menor. Esto ha desatado toda una oleada de respuestas en todo el continente, a pesar de que no solamente organizaciones, ya lo habíamos tratado aquí, como la CARICOM, como el Grupo de Puebla, como la CELAC, ya se han pronunciado al respecto, pues ahora hemos visto ya a presidentes, a mandatarios, es decir, ya está en ese nivel de discusión sobre quienes serían los participantes, las participantes a esta cumbre el próximo 8 de junio en Los Ángeles, en California. Ha sido el presidente Luis Arce de Bolivia quien ha insistido en sumarse básicamente este pronunciamiento que ha hecho López Obrador de que si no se invita a todos los países de acuerdo con los principios de un Estado plurinacional como lo es Bolivia, tampoco asistirá a esta cumbre. A esto le ha secundado Xiomara Castro, quien recientemente se reunió con el presidente López Obrador el fin de semana pasado en Honduras, y también ha secundado que se tiene que invitar a todos los países. México ha destacado en muchos momentos de la vida política internacional en este tipo de posturas, no solamente la doctrina Estrada, como bien lo mencionaba en este artículo 89, fracción 10, sino incluso, ¿no? Ahí no hay que dejar de lado esto que hicieron en varias ocasiones, ¿no? En ser liderazgo regional al momento de ser sede, ¿no? Ahora lo hemos visto con un poco más de claridad y, por ejemplo, el que el presidente López Obrador haya dado asilo al presidente Evo Morales, pero también durante muchas décadas México dio asilo a muchos y muchas refugiadas, sobre todo de las dictaduras en América Latina. Y en algún momento también cuando hablamos de los tratados y de la importancia que ha tenido para la política internacional lo que ha ocurrido en México, bueno, aquí se firmó el Tratado de Tlatelolco durante el gobierno de Díaz Ordaz, que sé que en materia interna pues hay mucho que recordar de ese sexenio. Sin embargo, pues con la crisis de los misiles, este momento tenso,
tenso entre Cuba y Estados Unidos, se firma este tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Y son este tipo de referentes, creo, los que se deben tomar en cuenta para el ejercicio de esa política exterior mexicana que hoy está dando frutos, que hoy hemos visto, ¿no? Cómo se sigue posicionando estos temas, sobre todo con en contraste a esta política exterior que sobre todo durante el panismo con Vicente Fox, el llamado come si te vas, ¿no? Estas relaciones totalmente hechas con el hígado y no realmente con una política firme, ¿no? Con principios. Pues ahora se está tratando de recomponer todo eso y de ejercer un liderazgo. Y pues al respecto también se ha pronunciado el canciller, pues Marcelo Ebrard, diciendo que muchos de quienes critican justamente esto de la postura que ha tenido el gobierno mexicano con respecto a la Cumbre de las Américas, son quienes en el pasado aplaudían una postura de justamente nada más y nada menos que el gobierno de Estados Unidos en ese momento, con el gobierno de Barack Obama, que recordemos, después de 5 décadas de haber roto relaciones diplomáticas entre ambos países, Barack Obama se reunió en La Habana con Raúl Castro en ese momento, quien era el líder de la revolución cubana, y con quien se reunió justamente López Obrador hace o tan solo unos días, y se restablecieron estas relaciones medianamente, no completamente, pero en ese tuit que comparte Marcelo Ebrard, que es parte de lo que dijo en su momento Barack Obama con la invitación que extiende a Raúl Castro a la Cumbre de Panamá en el año 2015, pues justamente habla de ese acercamiento y de conformidad, así lo leo, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana. Seguimos defendiendo con fuerza la democracia y los derechos humanos. Esta fue la primera Cumbre de las Américas en incluir un rol formal para la sociedad civil. Como dije en el foro de ayer, Estados Unidos continuará profundizando su apoyo a los grupos de la sociedad civil en las Américas y en todo el mundo. Me complace que haya un acuerdo generalizado entre las naciones aquí de que los grupos de la sociedad civil tienen un papel permanente en futuras cumbres. Y Estados Unidos apoyará este trabajo a través del nuevo centro de innovación que estamos creando. Y esto en general, ¿no? Dice, acordamos que podemos continuar dando pasos hacia adelante que promuevan nuestros intereses mutuos. Bueno, la historia van a ser la larga, al final sí hubo nuevamente un quiebre dentro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No se logró levantar este bloqueo económico que ha persistido por 60 años en contra de Cuba. Sin embargo, bueno, permanecen todavía las embajadas de ambos países. Hasta hace tan solo 2 días, si no mal recuerdo, se nuevamente abrieron las puertas la embajada de Estados Unidos en Cuba para ver lo de los visados, etcétera. Pero bueno, el fondo del asunto es que ha habido acercamientos entre los países, incluso entre los que hoy parecen opuestos, ¿no? O eso parecía a los medios de comunicación, hacen creer que todos los gobiernos solo son contrarios, cuando en realidad hay mucha cercanía entre los pueblos, ¿no? El interés hoy del gobierno cubano, sobre todo que lo he hecho explícito, es acercar a los pueblos cubano y estadounidenses, o los cubano-estadounidenses, estadounidenses cubanos. Hay unas grandes poblaciones que nos atraviesan, ¿no? Comunidades transfronterizas, y al final el impedir, ¿no? Que lo que está haciendo hoy la administración de Joe Biden, que también es demócrata como lo era Barack Obama, pues es cortar de fondo esos lazos, esos posibles lazos de cooperación. Así que bueno, yo celebro que esta postura que se dijo hace unos días por parte del presidente López Obrador, que continúa, además, esto es una continuidad de propuestas que ha venido haciendo desde el año pasado para toda América Latina, con el hecho de construir un área de libre comercio en todo el continente, o también de sustituir a la OEA, ¿no? Y fortalecer organismos como la CELAC. Pues ahora viene con el tema de la Cumbre de las Américas, que ya lo he dicho en varias ocasiones, nació para legitimar el ALCA, ¿no? Este acuerdo de libre comercio en América, presidido por Estados Unidos, y que hoy se esté planteando una relación entre pares, ¿no? En toda la región. A mí me parece fenomenal, me parece increíble que los gobiernos se estén pronunciando al respecto, así que yo creo que va a haber bastante de qué hablar el próximo 8 de junio en la Cumbre de las Américas, que estaremos obviamente reportando ahí desde Los Ángeles, Vicente. Mi querida Lina, fíjate que yo siempre buscando mejorar el análisis para la audiencia de Sin Censura, me encontré una joya que es precisamente lo que nunca vamos a hacer, espero, aquí en Sin Censura. Es lo que publica Pascal Beltrán del Río, creo que es director editorial de un periódico de circulación nacional llamado Excelsior, que en algún momento
fue importante y que ahora, pues creo que muchos, después de esto que le voy a leer, deberíamos de agarrarlo para que se maduren los aguacates en la casa. Híjole. Pascal Beltrán del Río escribe sobre la Cumbre de las Américas. El dueño del penthouse decide organizar una reunión de vecinos. Evita invitar a 3 condominios conocidos por ejercer la violencia contra los integrantes de su propia familia. De repente uno de los invitados dice que si no van aquellos, él tampoco. Otros le hacen segunda. ¡Oh! Maestro, qué gran análisis. El dueño del penthouse. Pero no es el único. No es el único. También leía a Manuel Cloutier, el ex legislador del PAN, quien escribió hace unas horas. Pregunta: si tú organizas y pagas una fiesta, ¿tienes derecho a invitar a quien te dé la gana? ¿O aceptarías que alguien te diga, si no invitas a fulano no voy? ¿Qué piensas tú? Pues yo pienso que es un soberano ignorante. Me estoy tratando de portar más decente últimamente, mi querida Lina Duarte. Pero carambas, ¿de cuándo acá una cumbre multilateral, una cumbre continental, es una fiesta, una peda casera? Dios mío, estos políticos. Este era un legislador y el otro es el director de un periódico de circulación nacional. Carambas, con razón hay tanta gente confundida en ocasiones, mi querida Lina Duarte. Claro, es que ese es el hecho, ¿no? De no dimensionar lo que significa una cumbre multilateral. Efectivamente, no es una fiesta, no es una reunión de amigos, son cumbres justamente para dialogar sobre desarrollo integral, cooperación, economía, los proyectos que se están construyendo, en este caso a nivel regional, ¿no? Esto no es que, incluso eso, esa lógica, ¿no? Como si Andrés Manuel fuera dueño de México y Estados Unidos fuera dueño, ¿no? Del pueblo estadounidense, que además también hay que decirlo, hay mucha disidencia dentro de mismo Estados Unidos, y por eso fenómenos como Bernie Sanders crecieron en millones durante los últimos años. La gente está sumamente descontenta con el bipartidismo. Tanto demócratas como republicanos no han estado a la altura de las necesidades de millones de estadounidenses, en donde, hay que decirlo, ¿no? Se nos presenta como progreso, pero hay 30 millones de estadounidenses que viven por debajo del nivel de la pobreza extrema. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? El creer que esto es una reunión cualquiera en donde van los presidentes y primer ministros a pasar el rato, ¿no? En Los Ángeles, me parece obsceno, ¿no? Me parece sumamente mediocre este nivel de análisis que se pretende tener, cuando en realidad estamos hablando de la transformación de toda la región. Hay cosas muy concretas. Cuando vimos la cumbre de la CELAC, a mí me pareció importante que además se estuviera planteando, eso pasó en la oscuridad. En ese momento teníamos nuestro programa dominical, el cual te voy a exigir nuevamente, Vicente, que tengamos. Y ahí, por cierto, Usted exija, quién sabe si se le dé, pero usted exija. No se pierde nada en pedir. Pero bueno, en ese momento hacíamos un análisis de lo que implicó la cumbre de la CELAC. No fue una reunión entre el presidente Andrés Manuel, Maduro, Miguel Díaz-Canel y sus amigos. Fue una reunión donde estuvieron grupos justamente como Panamá, como Uruguay, como el mismo, los representantes en ese momento no quiso venir Iván Duque, ¿no? El presidente de Colombia, pero vinieron todos los países y salieron acuerdos concretos. No fue una reunión de amigos, hubo disidencias ideológicas, hubo ahí encontronazos, pero al final se creó una organización para tema de aeronáutica, ¿no? Una unidad espacial para América Latina que hoy ya está funcionando. Se creó incluso pronunciamientos realmente a mí me sorprendió que se llegara a la unanimidad, ¿no? Sobre el levantar el bloqueo a Cuba, más bien sobre el tema de las sanciones unilaterales. No quisieron decir el bloqueo a Cuba, no quisieron decir las sanciones económicas en contra de Venezuela, pero se estuvo de acuerdo hace un año ya casi de esta reunión, se estuvo de acuerdo en que no es correcto que Estados Unidos vaya e imponga sanciones nomás porque sí a otros países y les amenace de que si tienen, ¿no? Que es un poco como funcionan los bloqueos.
ni siquiera Estados Unidos necesita sancionar a los bancos o sancionar a otras organizaciones, simplemente les dice, si tú vas y haces una negociación con Venezuela, te voy a sancionar. Eso a veces no ocurre, pero esa amenaza está latente, ¿no? Y así es como funciona todavía el bloqueo en contra de Cuba, bloqueos que son totalmente criminales. Entonces, ya lo vimos con esta reunión de la CELAC, en donde sí hubo acuerdos, hubo pronunciamientos, se estaba discutiendo, ¿no? Que todavía iba a estar sobre la mesa, no se desechó esto de hacer de lado a la OEA, sino crear una organización que realmente aportar a la construcción de la democracia, los derechos humanos, la integración regional en todo el continente. Así que ahí está lo que realmente se puede lograr con estos ejercicios. No son viajes de turismo, los presidentes no se van a la playa, no son condominios ni son dueños de absolutamente nada. Entonces yo creo que minimizar lo que va a ocurrir el próximo 8 de junio es un error gravísimo, y qué bueno que México hoy esté haciendo esos posicionamientos a nivel internacional sobre realmente el futuro y a quién se está beneficiando, ¿no? Porque si no se beneficia a los pueblos de nuestros países, pues creo que sí se tiene que pensar en condominios, pero creo que no es el caso en este tipo de relaciones multilaterales. Mi querida Alina Duarte, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga, para que te respalde en redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Pues yo y los invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube, y a la gente que esté en Los Ángeles, el día sábado estaremos por allá, ahí para que me sigan en redes sociales. Ahí estamos poniendo la ubicación del encuentro, donde vamos a estar ahí con el Fisgón, en donde vamos a estar ahí con otras personas, hablando justamente de la reforma electoral, de integración en la región, de la Cumbre de las Américas. Así que este sábado nos vemos en Los Ángeles por allá, y pues bueno, te mando un abrazo a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Gracias, querida Alina, que descanses, buenas noches y siga exigiendo. Sí, te voy a exigir mi programa dominical otra vez de vuelta. Ahí que gracias, querida Alina. Nos vemos, Vicente, chao. Gracias, Alina, buenas noches. Y bueno, déjeme ir a una mesa de diálogo de lujo, la verdad. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.